sin piernas y abandonada en la nieve, el hombre que nadie esperaba la salvó. Era una tarde fría en aquel pequeño pueblo de montaña, un lugar donde el viento siempre parecía contar historias y la nieve cubría todo como si fuera una manta blanca gigante. La gente que vivía allí estaba acostumbrada a la dureza del clima, pero esa noche parecía que la naturaleza había decidido ser aún más implacable. Entre las casas de madera, con techos empinados para que la nieve no se acumulara demasiado, vivía una mujer llamada Clara. Su vida no había sido fácil. Había sufrido un accidente años atrás que le había hecho perder ambas piernas y desde entonces cada día era un reto. A pesar de todo, Clara tenía una fuerza interior que la hacía seguir adelante, aprendiendo a moverse en su silla de ruedas y adaptándose a todo con determinación. Clara vivía sola en una casa pequeña, pero acogedora. Las paredes estaban llenas de fotografías de su familia y de viajes que había hecho antes del accidente. Cada rincón tenía recuerdos que la hacían sonreír y sentir que, a pesar de todo, la vida tenía cosas buenas para ofrecer. Esa tarde, mientras la nieve comenzaba a caer con más fuerza, Clara miraba por la ventana y sentía como el frío calaba hasta los huesos. Afuera, la montaña parecía silenciosa, pero cada ráfaga de viento traía consigo el sonido crujiente de la nieve y un misterio que hacía que todo el paisaje pareciera vivo. Clara estaba acostumbrada a las tormentas de nieve, pero algo en aquella noche la hacía diferente. Tal vez era la manera en que la nieve caía tan densamente que apenas podía distinguir los árboles a lo lejos, o quizás era el silencio que la rodeaba, interrumpido solo por el viento. Mientras tanto, ella se preparaba para la noche, cubría su casa con mantas gruesas, encendía la chimenea y aseguraba que todo estuviera listo en caso de que la tormenta empeorara. Sin embargo, una parte de su mente no podía evitar preocuparse. Sabía que, en una tormenta tan intensa, cualquier pequeño problema podía volverse grande muy rápido. Esa tarde, Clara decidió que iba a salir un momento. No era algo que hiciera a menudo, pero quería ayudar a un vecino que tenía problemas con su calefacción. Sabía que él vivía solo y que, con la nieve acumulándose, podría quedarse sin calor durante la noche. Aunque la idea de salir en medio del frío le daba miedo, su determinación era más fuerte. Se abrigó bien, puso su bufanda y su gorro, y tomó su silla de ruedas especial, adaptada para la nieve. Cada movimiento requería esfuerzo, pero Clara estaba acostumbrada a superar obstáculos. Afuera, la nieve estaba empezando a acumularse rápidamente. Cada rueda de su silla dejaba un rastro, un camino que mostraba que alguien se atrevía a desafiar la tormenta. Clara avanzaba con cuidado, consciente de que un paso en falso podía hacer que se detuviera. Sin embargo, cada tanto miraba alrededor y no podía evitar maravillarse de la belleza del paisaje. Los árboles cubiertos de nieve, las luces apagadas de las casas a lo lejos y el cielo gris daban una sensación de magia extraña, como si todo el pueblo estuviera dormido, esperando que alguien rompiera el silencio. Mientras avanzaba, pensaba en su vida, en cómo había cambiado todo desde el accidente. Recordaba los días en que podía caminar, correr y sentirse libre sin preocuparse por cada movimiento. También pensaba en cómo había aprendido a adaptarse, a encontrar soluciones creativas para hacer cosas que muchos daban por sentado. Era una mezcla de nostalgia y orgullo. A pesar de las dificultades, Clara no se había rendido, y esa era su manera de recordarse que la vida siempre tenía algo por lo que luchar. La tormenta se intensificó con el paso de las horas. La nieve caía más rápido y el viento soplaba con fuerza, haciendo que Clara tuviera que esforzarse más para avanzar. Sus manos se aferraban con fuerza a las ruedas de su silla, y cada metro recorrido era un pequeño triunfo. Sin embargo, sabía que no podía alejarse demasiado de la seguridad de su casa, porque la tormenta podría atraparla en cualquier momento. Aún así, la preocupación por su vecino era más fuerte que el miedo. La decisión de ayudarla se basaba en un principio simple: cuando alguien necesita apoyo, vale la pena arriesgarse un poco para ofrecerlo. En medio del trayecto, Clara empezó a notar que el camino se volvía más difícil.
La nieve se acumulaba, formando capas suaves pero densas que hacían que la silla se hundiera un poco con cada empujón. Cada movimiento requería concentración, paciencia y fuerza. Pensó en darse la vuelta, en regresar a su casa donde estaría segura, pero algo dentro de ella le decía que debía continuar. No se trataba solo de su vecino, se trataba de demostrarse a sí misma que podía enfrentar los desafíos sin rendirse. Mientras avanzaba lentamente, un pensamiento cruzó su mente: ¿y si se quedaba atrapada? La idea era aterradora, pero no la paralizó. Clara sabía que debía mantener la calma, respirar profundamente y continuar paso a paso. Cada rueda que giraba era un recordatorio de que estaba viva, de que aún podía actuar y de que cada acción, por pequeña que pareciera, tenía un significado. En ese momento, el tiempo parecía moverse más despacio, como si la tormenta y la noche quisieran enseñarle algo importante sobre paciencia, esfuerzo y determinación. Finalmente, después de un largo recorrido que le pareció eterno, Clara llegó a la casa de su vecino. Tocó la puerta con esfuerzo y una voz débil pero amable respondió. Su vecino estaba agradecido por la visita y la ayuda que traía. Juntos revisaron la calefacción y aseguraron que todo estuviera en orden para pasar la noche. Mientras trabajaban, Clara sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Había superado el miedo, el frío y la nieve, y su esfuerzo había valido la pena. Al regresar a su casa, el viento parecía menos amenazante y la nieve menos pesada. Clara se sentía cansada, pero también orgullosa. Sabía que aquella noche sería recordada por ella no por la tormenta, sino por su decisión de ayudar, por su valentía silenciosa y por la fuerza que había demostrado. Cada paso, cada empujón de la silla en la nieve, había sido un pequeño acto de coraje que la acercaba más a la certeza de que, incluso en los momentos más difíciles, siempre era posible avanzar. Esa noche, al entrar nuevamente en su hogar, Clara se sentó frente a la chimenea y miró cómo las llamas danzaban, iluminando su rostro con un cálido resplandor. Afuera, la tormenta continuaba, pero ella ya no sentía miedo. La sensación de soledad y vulnerabilidad había sido reemplazada por una calma profunda, la certeza de que había tomado la decisión correcta y la esperanza de que, a veces, los actos de bondad más simples pueden transformar incluso los días más difíciles. Clara regresaba a su casa después de ayudar a su vecino, pero la tormenta no mostraba señales de ceder. La nieve había cubierto caminos y árboles, transformando el pueblo en un paisaje blanco y silencioso, interrumpido únicamente por el sonido del viento. Cada ráfaga hacía que los copos se movieran en espirales, como si bailaran en el aire, y Clara se dio cuenta de que la noche apenas había comenzado. A pesar de estar abrigada, sentía como el frío calaba lentamente hasta los huesos. Su cuerpo le recordaba que la nieve no era solo un paisaje bonito, era un reto, una barrera que debía superar con paciencia y esfuerzo. Al principio, Clara avanzaba con la misma confianza con la que había ido a la casa de su vecino. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el camino de regreso era mucho más difícil. La nieve acumulada era más profunda de lo que había anticipado, y su silla de ruedas parecía detenerse cada pocos metros. Clara tuvo que empujar con fuerza, apoyándose en los brazos y concentrándose en cada movimiento. Cada vez que las ruedas se hundían un poco, sentía un pequeño desánimo, pero recordaba a su vecino esperándola y a sí misma diciendo que podía lograrlo. Mientras avanzaba, Clara comenzó a notar que el viento traía consigo pequeñas ráfagas que le tapaban la visión por momentos. Tenía que detenerse, limpiar la nieve de su rostro y volver a concentrarse. Cada paso era un desafío, no solo físico sino también mental. En medio de la tormenta, cualquier distracción podía hacer que perdiera el equilibrio o se quedara atrapada. Pero Clara estaba decidida. Había enfrentado dificultades antes y sabía que rendirse no era una opción. Respiraba profundamente, tratando de mantener la calma, y empujaba con paciencia cada metro que la acercaba a su hogar. A medida que avanzaba, comenzó a notar que la noche se volvía más silenciosa de lo habitual.
La tormenta cubría todos los sonidos, las casas, los animales y hasta los árboles parecían envueltos en un manto de calma forzada. Sin embargo, ese silencio no le daba miedo, más bien la hacía sentir que estaba sola en un mundo diferente, un mundo donde cada acción tenía un significado. Cada empujón de su silla era un recordatorio de que estaba viva y de que tenía la capacidad de superar los obstáculos, incluso cuando todo parecía estar en contra de ella. Clara pensaba en su vida mientras avanzaba. Recordaba los momentos antes del accidente, cuando caminar era algo natural y no requería tanto esfuerzo. Pero también pensaba en todo lo que había aprendido después, la paciencia, la determinación y la forma de encontrar soluciones creativas a los problemas que la vida le presentaba. Ese pensamiento le daba fuerza. La tormenta era dura, pero ella había enfrentado desafíos más difíciles en su vida. Cada dificultad era una oportunidad para demostrar que podía seguir adelante, que su espíritu no se había quebrado. A mitad del camino, la nieve había comenzado a cubrir completamente el sendero. Clara tuvo que desviarse de la ruta habitual y buscar un camino más seguro entre los árboles. Cada giro y cada curva requería atención y planificación. La nieve era suave pero profunda, haciendo que su silla se hundiera y que cada movimiento necesitara esfuerzo adicional. En esos momentos, Clara se dio cuenta de que la noche no solo era un desafío físico, también era un reto de ingenio y estrategia. Cada decisión que tomaba podía facilitarle el regreso a casa o dificultarlo aún más. Mientras avanzaba, Clara notó algo curioso, la belleza de la nieve y del paisaje era casi mágica. Los árboles cubiertos de blanco parecían figuras gigantes, y la luz de la luna reflejada en la nieve creaba destellos brillantes que iluminaban el camino. Por un momento, se olvidó de la dificultad y se permitió disfrutar de la quietud de la noche. La sensación de estar en medio de un paisaje tan puro y silencioso le recordaba que, a veces, incluso los desafíos más grandes tenían momentos de belleza escondida. Cada copo de nieve parecía contarle una historia, y Clara sonrió ante la idea de que la naturaleza, aunque dura, también podía ser amable. A medida que pasaba el tiempo, Clara comenzó a sentir el cansancio en los brazos y hombros. Cada empujón de la silla le exigía más fuerza que el anterior. Sin embargo, la determinación que la había llevado hasta allí no desapareció. Respiraba profundamente y se concentraba en cada movimiento, paso a paso. Sabía que podía detenerse, descansar y continuar, pero también sabía que avanzar lentamente era mejor que quedarse quieta. Cada metro recorrido era una pequeña victoria, un recordatorio de que la perseverancia trae resultados. Mientras tanto, la tormenta parecía jugar con ella. A veces el viento era más suave, dándole un respiro, otras veces, arremetía con más fuerza, casi como si pusiera a prueba su decisión. Clara comprendió que la naturaleza no se podía controlar, pero sí podía decidir cómo reaccionar ante ella. Esa idea le dio un sentimiento de poder interno. Aunque la nieve y el viento eran enormes, su fuerza de voluntad era más fuerte. Con cada empujón, sentía que demostraba algo no solo a los demás, sino a sí misma, que podía enfrentar cualquier desafío si no se rendía. En un momento, Clara se detuvo para observar el camino que ya había recorrido. La nieve cubría sus huellas anteriores, borrando el rastro de su esfuerzo, pero eso no la desanimó. Más bien, le recordó que cada acción tiene valor, incluso si no siempre es visible para otros. La fuerza no siempre se mide por lo que los demás ven, a veces, la verdadera fuerza está en la constancia, en el esfuerzo silencioso y en la determinación de seguir adelante sin importar los obstáculos. A medida que la noche avanzaba, Clara comenzó a sentir la importancia de la luz y de la orientación. La nieve podía desorientarla fácilmente, y cada árbol y cada sombra se veía igual bajo el manto blanco. Pero su memoria del camino y su atención al detalle le permitieron avanzar con seguridad. Recordaba dónde estaban los baches, los árboles grandes y los puntos donde la nieve podía ser más profunda. Cada decisión la acercaba más a casa, y la sensación de logro crecía con cada metro recorrido.
Mientras avanzaba, Clara pensaba en su vecino y en cómo había logrado ayudarlo. Esa acción le daba fuerza, un recordatorio de que incluso en medio de la adversidad, se podían hacer cosas buenas. Cada acto de bondad, aunque pequeño, tenía un efecto positivo, y ella sentía que su esfuerzo no había sido en vano. La combinación de desafío personal y ayuda a otros le daba un propósito claro: no solo debía regresar a casa segura, sino también demostrar que podía superar lo inesperado. Al llegar a un punto más elevado del camino, Clara notó algo que le hizo sonreír. Desde allí podía ver las luces de su casa a lo lejos, parpadeando suavemente entre la nieve. Esa visión le dio un impulso de energía. Cada empujón se volvió un poco más fácil con la motivación de acercarse al calor y la seguridad de su hogar. La distancia que parecía tan larga al principio ahora se veía alcanzable, y el esfuerzo se sentía menos pesado. El corazón de Clara se llenó de esperanza y confianza, estaba más cerca de lo que pensaba. Mientras descendía por una pequeña pendiente, la nieve estaba más resbaladiza. Clara tuvo que usar toda su concentración y habilidad para mantener el control de su silla. Cada giro era delicado, y cualquier error podía hacer que tuviera que retroceder. Sin embargo, Clara había aprendido a confiar en sus instintos y en su fuerza. Respiraba con calma, movía las ruedas con cuidado y avanzaba despacio pero con seguridad. La sensación de control le dio confianza y alivió parte de la tensión que había sentido durante la noche. Con cada minuto que pasaba, Clara se sentía más fuerte emocionalmente. La tormenta seguía, pero ella había encontrado su ritmo, su forma de avanzar incluso cuando las condiciones eran difíciles. Pensaba en cómo la vida le había enseñado a no rendirse, a adaptarse y a buscar soluciones creativas. Esa noche era otro ejemplo de lo que podía lograr con paciencia y determinación. Cada metro recorrido era un triunfo personal, una afirmación de que podía enfrentar cualquier desafío si mantenía la calma y el enfoque. Finalmente, después de un esfuerzo constante, Clara se acercaba a la puerta de su casa. La nieve todavía caía, pero el camino ya era familiar y la seguridad de su hogar estaba al alcance de sus manos. Sentía el cansancio en su cuerpo, pero también un profundo sentido de logro. Había enfrentado la tormenta, superado obstáculos y demostrado, una vez más, que su determinación era más fuerte que cualquier dificultad. Cada empujón de la silla había sido un acto de coraje silencioso, una muestra de que incluso en las noches más frías y difíciles, la perseverancia y la esperanza podían guiarla a casa. Al llegar finalmente, Clara respiró hondo y sintió un alivio profundo. La noche había sido dura, pero ella había logrado superarla. Entró en su casa, cerró la puerta y se sentó frente a la chimenea. Afuera, la tormenta continuaba, pero dentro había calor, luz y una sensación de seguridad. Clara sabía que la experiencia de esa noche la había fortalecido, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Había aprendido que, aunque la vida presentara desafíos inesperados, la paciencia, la fuerza y la determinación siempre serían sus aliados más importantes. La noche había alcanzado su punto más oscuro, y la tormenta parecía que no tenía intención de ceder. Clara avanzaba con esfuerzo, pero algo inesperado ocurrió: su silla quedó atrapada en un banco de nieve más profundo que los anteriores. Por más que empujaba, las ruedas no se movían. La nieve se había compactado alrededor y parecía que la fuerza de sus brazos no sería suficiente para liberarla. Un momento de desesperación cruzó por su mente, pero respiró hondo y trató de mantenerse calmada. Sabía que gritar no sería útil, y que la paciencia y la concentración serían sus mejores aliados en ese momento. Se sentó un momento en la silla, apoyando las manos sobre las ruedas, y pensó en todas las dificultades que había superado en su vida. Cada recuerdo de lucha le daba fuerza, cómo aprendió a adaptarse después del accidente, cómo enfrentó días largos de rehabilitación y cómo había logrado mantenerse independiente a pesar de todo. Esa memoria interna le recordó que, aunque las circunstancias fueran difíciles, podía encontrar una solución. Sin embargo, la sensación de vulnerabilidad era real.
La noche, la nieve y la soledad podían ser abrumadoras, y Clara lo sabía. Mientras buscaba la forma de liberarse, escuchó un sonido diferente al del viento, un crujido de pasos sobre la nieve. Al principio pensó que su mente le jugaba una broma, pero el sonido se acercaba cada vez más. Clara sintió una mezcla de sorpresa y alivio. No esperaba ver a nadie en medio de la tormenta, y mucho menos a alguien que pudiera ayudarla. Con cautela, trató de ver entre la neblina de nieve que la rodeaba, pero la visibilidad era limitada. Cada movimiento de su silla la hacía sentir más consciente de la posibilidad de ser vista y al mismo tiempo le daba esperanza. A medida que los pasos se acercaban, apareció un hombre entre la niebla. No lo conocía, y sin embargo, su presencia fue reconfortante. Llevaba ropa abrigada, adecuada para la tormenta, y sus movimientos eran firmes y seguros. Sin decir una palabra, se acercó a Clara y examinó la situación con cuidado. Ella apenas podía hablar, pero un simple gesto de asentimiento bastó para que él entendiera que necesitaba ayuda. Con manos fuertes y precisas, comenzó a mover la nieve alrededor de las ruedas, creando un camino para que Clara pudiera continuar. Cada movimiento era delicado, mostrando cuidado y respeto, sin prisa, pero con eficiencia. Clara sentía una mezcla de sorpresa y gratitud. No esperaba encontrar a alguien en ese momento, y menos alguien dispuesto a ayudar sin juzgar, sin preguntar, simplemente actuando. Mientras trabajaba con él, comenzó a sentir que la tormenta era un poco menos intimidante. La presencia del hombre le daba seguridad, no estaba sola, y eso hacía que cada desafío pareciera más manejable. Respiraba con más tranquilidad y sentía cómo su corazón comenzaba a calmarse, aunque la nieve seguía cayendo con fuerza a su alrededor. El hombre le sonrió con suavidad, y Clara respondió con una sonrisa tímida, todavía sorprendida por su aparición. Sin prisa, pero con firmeza, comenzó a guiar la silla por un pequeño sendero que él había despejado. Cada metro recorrido era un alivio, y Clara sentía como el peso de la tormenta disminuía un poco. Al mismo tiempo, su mente se llenó de curiosidad. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué había aparecido justo cuando más lo necesitaba? Pero no había tiempo para preguntas. Lo importante era avanzar, mantener la calma y aprovechar la ayuda que se le ofrecía. Mientras avanzaban, Clara comenzó a notar que la nieve había formado capas densas y resbaladizas. El hombre se movía con habilidad, anticipando los obstáculos y guiándola con cuidado. Cada giro de la silla era controlado, cada pendiente manejada con precisión. Clara se sentía segura, pero también consciente de lo frágil que podía ser la situación. La nieve no era solo un obstáculo físico, era un recordatorio de que la vida podía cambiar en un instante y que la ayuda inesperada podía marcar la diferencia. En un momento, la silla quedó atrapada nuevamente en un pequeño montículo de nieve compacta. Clara trató de empujar, pero sus fuerzas estaban al límite. El hombre intervino rápidamente, levantando la silla con cuidado y moviéndola a un lugar más estable. Cada gesto suyo estaba lleno de atención y consideración. No había prisa, no había juicio, solo apoyo. Clara sintió una profunda gratitud, mezclada con un alivio que parecía inundar todo su cuerpo. Por primera vez en horas, comenzó a creer que realmente podría salir de esa tormenta. Mientras continuaban, Clara y el hombre encontraron un lugar relativamente protegido, una pequeña depresión entre dos colinas donde la nieve no caía tan fuerte. Allí, se detuvieron un momento. Clara pudo respirar con más calma y reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo. La noche había sido difícil, pero la presencia del hombre transformaba todo. Ella se dio cuenta de que, a veces, la ayuda aparece cuando menos lo esperas, y que un gesto desinteresado puede cambiar la perspectiva de toda una situación. Clara comenzó a hablar con él, primero con palabras simples y cortas, pero luego con más confianza. Le contó que vivía sola, que había sufrido un accidente años atrás y que había aprendido a superar muchas dificultades. El hombre escuchaba con atención, sin interrumpir, con un gesto amable y atento.
Aunque no se conocían, la conversación la hizo sentir acompañada. La tormenta seguía afuera, pero dentro de esa pequeña depresión entre la nieve, había una sensación de calma, un refugio momentáneo que les permitía pensar en los siguientes pasos. Después de unos minutos, decidieron continuar. El hombre guió la silla por un camino que él mismo despejaba, usando su fuerza para mover la nieve y asegurarse de que Clara avanzara sin riesgo. Cada metro recorrido era un alivio y, al mismo tiempo, una demostración de confianza. Clara confiaba en él y él confiaba en que ella seguiría sus indicaciones. La comunicación entre ambos era silenciosa y efectiva, un lenguaje basado en gestos, miradas y pequeñas palabras de aliento. A medida que avanzaban, Clara comenzó a notar que la tormenta parecía ceder ligeramente. La nieve caía con menos intensidad y el viento perdía fuerza. Era como si la naturaleza misma reconociera el esfuerzo que estaban haciendo y les permitiera un respiro para continuar. Clara sintió una mezcla de alivio y esperanza, estaba más cerca de la seguridad de su hogar y había encontrado a alguien dispuesto a acompañarla en el camino más difícil. El hombre le explicó que conocía bien la montaña y que sabía cómo encontrar los caminos más seguros en medio de la nieve. Cada instrucción que daba era clara y sencilla, y Clara la seguía al pie de la letra. Sentía cómo su confianza crecía con cada paso. La tormenta todavía estaba presente, pero ya no era una amenaza paralizante. Con su guía, cada obstáculo se volvía un reto superable, y Clara sentía que podía enfrentar lo que viniera. Durante el trayecto, Clara recordó a su familia y cómo ellos habrían reaccionado en una situación así. Sintió una mezcla de nostalgia y gratitud, nostalgia por no poder estar con ellos en ese momento, pero gratitud por haber encontrado a alguien que la cuidaba y la ayudaba cuando más lo necesitaba. Cada pensamiento positivo le daba fuerza y hacía que los minutos pasaran más rápido, aunque el esfuerzo físico seguía siendo intenso. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Clara y el hombre llegaron a un pequeño refugio improvisado que él conocía, un cobertizo protegido por árboles altos, donde la nieve no llegaba con tanta fuerza. Allí pudieron descansar unos minutos, cubiertos con mantas que el hombre había traído. Clara sintió cómo la tensión de horas se disolvía lentamente, reemplazada por una sensación de seguridad y alivio. La tormenta seguía afuera, pero dentro del cobertizo había calor, apoyo y esperanza. Clara observó al hombre y no pudo evitar sentirse agradecida de una manera profunda. No solo por la ayuda física, sino por la compañía, la calma y la atención que le había brindado. En medio de la tormenta, había encontrado a alguien que no juzgaba, que no preguntaba demasiado, simplemente actuaba con bondad. Esa experiencia le enseñó algo fundamental, que incluso en los momentos más difíciles, la ayuda puede aparecer en formas inesperadas y que la confianza en los demás puede ser un puente hacia la seguridad y la calma. Después de descansar, decidieron continuar el trayecto hacia la casa de Clara. Aunque la nieve todavía cubría el camino, cada metro recorrido era más fácil que antes. La confianza mutua había creado un ritmo silencioso y efectivo, el hombre despejaba el camino y guiaba la silla, y Clara avanzaba siguiendo sus indicaciones con cuidado. Cada movimiento era seguro, cada giro planeado. La tormenta todavía estaba presente, pero ya no era un obstáculo insuperable, juntos, estaban logrando superarla. A medida que se acercaban a la casa, Clara notó que el camino era cada vez más familiar. Las luces de su hogar aparecían a lo lejos, parpadeando suavemente entre la nieve. Esa visión le dio un impulso de energía y esperanza. Cada empujón se sentía más ligero, cada giro más fácil. La certeza de que pronto estaría a salvo la llenaba de alegría y gratitud. Por primera vez en horas, sintió que la tormenta no era un enemigo absoluto, sino un desafío que podía superar con ayuda y determinación. Clara respiraba con más tranquilidad mientras avanzaba hacia su casa. La presencia del hombre desconocido a su lado la hacía sentir segura, como si la tormenta ya no fuera un enemigo, sino solo un desafío que podían enfrentar juntos.
Cada movimiento de la silla era acompañado por sus indicaciones, suaves y firmes al mismo tiempo, y ella comenzó a notar que su propio miedo se transformaba en confianza. La noche todavía era oscura y la nieve seguía cayendo, pero la sensación de apoyo le daba una energía inesperada, casi reconfortante. El hombre, con cuidado, empujaba y guiaba la silla por los caminos más seguros que conocía. Cada metro recorrido parecía abrir un poco más de claridad entre la tormenta. Clara se dio cuenta de que, aunque la nieve todavía era abundante, la visión de su hogar no estaba tan lejos como parecía. Las luces parpadeantes de su casa parecían llamarla, ofreciendo un refugio cálido y seguro al final del camino. Con cada empujón, Clara sentía cómo su esperanza crecía y cómo la fuerza que había sentido durante toda su vida regresaba con más intensidad. Mientras avanzaban, el hombre comenzó a conversar con ella con voz calmada y amistosa. Le preguntaba cómo había aprendido a moverse en su silla, qué hacía en su día a día y cómo había logrado superar los desafíos de la vida. Clara, poco a poco, empezó a responder. Su voz al principio era tímida, pero con el paso de los minutos se volvió más segura y confiada. Cada palabra compartida hacía que la sensación de soledad desapareciera y que la noche pareciera menos amenazante. Se dio cuenta de que no se trataba solo de llegar a casa, se trataba también de compañía, de sentir que alguien estaba allí para cuidarla y apoyarla cuando más lo necesitaba. El viento había disminuido un poco, pero la nieve todavía caía de manera constante. Las ruedas de la silla se hundían en algunos puntos, y Clara debía empujar con fuerza mientras el hombre le ayudaba a mover los obstáculos. Cada pequeña dificultad era enfrentada con paciencia y coordinación. A veces se detenían, limpiaban la nieve de la ruta y planificaban el siguiente tramo. En esos momentos, Clara aprendió a confiar no solo en sus propias habilidades, sino también en la guía del hombre. La sensación de cooperación le daba tranquilidad y la motivaba a seguir adelante. A medida que se acercaban a una zona más cercana a su casa, Clara comenzó a reconocer pequeños detalles, un árbol con una rama caída que siempre estaba en el mismo lugar, un camino ligeramente más plano que le resultaba familiar. Esa familiaridad le permitió relajarse un poco más y concentrarse en avanzar sin sentir el peso del miedo que había tenido al inicio de la tormenta. Por primera vez en horas, comenzó a sonreír. La sensación de que estaba cerca de su hogar le dio fuerza, y cada movimiento se volvió más ligero y eficiente. El hombre notó su cambio de ánimo y le dirigió una sonrisa alentadora. Aunque no se conocían de antes, había creado un ambiente de confianza y apoyo que hacía que Clara se sintiera acompañada y segura. La tormenta todavía estaba presente, pero no parecía tener el mismo poder que antes. La experiencia de enfrentarla juntos había cambiado la percepción de Clara, lo que al principio parecía imposible, ahora era alcanzable gracias a la ayuda y la cooperación. Mientras continuaban, Clara recordó momentos de su vida en los que había sentido que no podía seguir adelante. Recordó su accidente, los días largos de recuperación, la adaptación a su silla de ruedas y los retos diarios que enfrentaba. Cada recuerdo le daba fuerza y también le hacía apreciar la importancia de tener apoyo en los momentos difíciles. La ayuda del hombre en medio de la tormenta le recordó que la vida podía ofrecer sorpresas inesperadas y que incluso los gestos simples podían marcar la diferencia entre quedarse atrapado en el miedo y avanzar con confianza. El camino hacia la casa tenía ahora un tramo más empinado. Clara sabía que requeriría esfuerzo, pero estaba decidida. Con la ayuda del hombre, avanzaron despacio pero de manera segura. Él se aseguraba de que cada rueda de la silla estuviera estable y de que el trayecto fuera lo más sencillo posible. Clara sentía cómo su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la emoción de superar un desafío que parecía imposible hace unas horas. La sensación de logro crecía con cada metro recorrido, y la esperanza se transformaba en certeza, estaba más cerca de casa y de la seguridad que ofrecía. En un momento, se detuvieron para descansar un poco. Clara respiró profundamente, sintiendo el calor de su cuerpo gracias al esfuerzo físico y a la energía renovada que le daba la compañía del hombre.
Agradeció en silencio su ayuda, sin necesidad de palabras grandiosas. Era suficiente con saber que estaba allí, guiándola, cuidándola y compartiendo el esfuerzo. La noche todavía era fría y la nieve seguía cayendo, pero la sensación de refugio, aunque temporal, le daba la confianza para continuar. Después de unos minutos, retomaron el camino. Clara avanzaba con más seguridad y el hombre la guiaba con precisión, evitando que las ruedas se hundieran demasiado y ayudando a sortear las zonas más difíciles. Cada pequeño obstáculo que superaban juntos reforzaba la sensación de colaboración y solidaridad. Clara comenzó a notar que no se trataba solo de llegar a casa, se trataba de aprender a confiar, a aceptar ayuda y a comprender que no estaba sola frente a los desafíos de la vida. Mientras avanzaban, Clara comenzó a sentir un efecto curioso, la tormenta ya no parecía tan implacable. Cada copo de nieve que caía le parecía menos amenazante y más bien un recordatorio de la belleza del paisaje que la rodeaba. Los árboles cubiertos de nieve, el cielo gris y las luces de su hogar que comenzaban a iluminar el horizonte creaban un ambiente de esperanza y tranquilidad. Clara sonrió al darse cuenta de que la naturaleza, aunque dura, también podía mostrar momentos de belleza incluso en medio de la dificultad. El hombre, con voz calmada, le dijo que estaban cerca. Clara sintió una oleada de alivio y alegría. Cada empujón de la silla se volvió más ligero y la sensación de fatiga comenzó a mezclarse con entusiasmo. El desafío había sido grande, pero la recompensa estaba al alcance, el calor y la seguridad de su hogar. La tormenta todavía rugía afuera, pero dentro de su corazón, Clara sentía una calma profunda y reconfortante. A medida que se acercaban, Clara comenzó a recordar detalles que la hacían sentir más segura, la puerta de su casa, las ventanas iluminadas y el camino que había recorrido tantas veces antes. La familiaridad del entorno le daba confianza, y la certeza de que pronto estaría a salvo la motivaba a mantener el ritmo y la concentración. Cada metro recorrido era un triunfo silencioso, una demostración de que, incluso en las condiciones más difíciles, era posible avanzar con determinación y ayuda. Finalmente, llegaron a la entrada de la casa. Clara sintió una mezcla de alegría y alivio que le llenó todo el cuerpo. El hombre la ayudó a estacionar la silla en un lugar seguro y estable, asegurándose de que estuviera cómoda. Clara lo miró y, sin necesidad de muchas palabras, expresó toda su gratitud. Había sido un gesto simple y humano, pero que significaba más de lo que cualquier palabra podría describir. Alguien había estado allí cuando más lo necesitaba, y eso había cambiado su noche, su percepción y su corazón. Clara entró en su hogar y cerró la puerta detrás de ella. El calor de la chimenea, la luz suave y familiar y la sensación de estar a salvo la envolvieron de inmediato. Se sentó frente al fuego, dejando que su cuerpo descansara después de horas de esfuerzo. La tormenta continuaba afuera, pero dentro había tranquilidad, seguridad y una sensación de victoria silenciosa. Clara sabía que aquella experiencia la había cambiado. Había aprendido que la ayuda puede aparecer cuando menos se espera y que confiar en otros no disminuye la fuerza propia, sino que la multiplica. Mientras miraba las llamas danzantes, Clara pensó en el hombre que la había ayudado. Nunca lo había visto antes, pero su bondad había sido un faro en medio de la tormenta. Su presencia le había enseñado que los desafíos de la vida, por grandes que sean, pueden ser superados con paciencia, esfuerzo y la ayuda adecuada. Aunque la tormenta seguía afuera, Clara se sentía más fuerte, más segura y más consciente de su capacidad para enfrentar cualquier situación que la vida le presentara. Esa noche, mientras descansaba y recuperaba fuerzas, Clara reflexionó sobre todo lo ocurrido. Cada obstáculo, cada metro de nieve atravesado y cada momento de duda había sido parte de una lección importante, la perseverancia. La calma y la cooperación pueden transformar incluso los momentos más difíciles en experiencias valiosas. La tormenta había sido dura, pero la compañía inesperada del hombre había convertido una noche que parecía imposible en una historia de esperanza, superación y humanidad. Clara sabía que recordaría esa noche para siempre. No solo por la dificultad de la tormenta, sino por la sensación de apoyo,
confianza y seguridad que había sentido gracias a un gesto desinteresado. Había aprendido que incluso en los momentos más complicados, la bondad y la colaboración podían crear caminos hacia la calma y la tranquilidad. Y, mientras la nieve continuaba cayendo afuera, Clara se permitió cerrar los ojos y descansar, sabiendo que había superado uno de los desafíos más grandes de su vida. Con la ayuda de alguien que apareció justo cuando más lo necesitaba, Clara estaba sentada frente a la chimenea, con el calor abrazándola y la luz suave iluminando su rostro. Afuera, la tormenta continuaba su descenso lento, pero dentro de la casa reinaba la calma. Sus manos descansaban sobre su regazo, todavía con un leve temblor por el esfuerzo realizado durante horas. Respiraba profundo, tratando de absorber todo el alivio que sentía. Sabía que la noche había sido un desafío enorme y que su vida había cambiado de alguna manera, no por la tormenta en sí, sino por la experiencia de recibir ayuda en un momento inesperado. Recordó cada detalle del rescate, la aparición del hombre entre la nieve, cómo había evaluado la situación con cuidado y sin prisa, cómo había movido la silla y despejado la nieve para que ella pudiera avanzar. No había palabras grandiosas, ni gestos exagerados, solo atención, calma y voluntad de ayudar. Eso era lo que más la conmovía. Había sido un acto simple, pero había tenido un impacto profundo en su vida. Clara comprendió que la bondad no necesitaba ser ruidosa para ser poderosa. A veces, los gestos más pequeños crean recuerdos que duran para siempre. Se permitió recordar también la sensación de miedo que había sentido al quedar atrapada en la nieve. Ese miedo que había creído insuperable se había transformado en fuerza y determinación, gracias a la presencia del hombre. La combinación de apoyo externo y fortaleza interna le había permitido superar obstáculos que, sola, podrían haber parecido imposibles. La experiencia le enseñó que no siempre se podía enfrentar todo por sí misma, y que aceptar ayuda no disminuía su independencia, sino que la fortalecía. Mientras reflexionaba, Clara pensó en la vida de manera más amplia. Recordó cómo la naturaleza puede ser dura y desafiante, pero también hermosa y sorprendente. La tormenta había sido un recordatorio de que el mundo no siempre es fácil, pero también de que la vida ofrece momentos de aprendizaje y conexión, incluso en circunstancias difíciles. La nieve, el viento y la noche habían puesto a prueba su paciencia y fortaleza, pero también habían creado la oportunidad para conocer la bondad de otra persona y sentir que no estaba sola. Clara se dio cuenta de que la experiencia le había enseñado algo fundamental sobre la confianza. Durante horas, había confiado en alguien que no conocía, alguien que apareció sin aviso en medio de la tormenta. Esa confianza mutua, aunque silenciosa y simple, había permitido que ambos superaran los desafíos. La sensación de seguridad y acompañamiento que había sentido no provenía solo de la fuerza física del hombre, sino también de la certeza de que podía apoyarse en alguien y ser escuchada. Esa lección sería algo que llevaría consigo por siempre. Mientras se envolvía en una manta frente a la chimenea, Clara comenzó a recordar momentos de su vida en los que había dudado de sí misma. Momentos en los que el miedo o la incertidumbre la habían hecho cuestionar su capacidad para avanzar. La noche de la tormenta le enseñó que esos momentos son oportunidades para descubrir fuerzas internas que quizás nunca había reconocido. Cada empujón de la silla en la nieve, cada paso guiado por el hombre, había sido un recordatorio de que la perseverancia y la calma son herramientas poderosas. Clara se permitió sonreír mientras pensaba en el hombre que la había ayudado. No sabía su nombre, ni de dónde venía, ni si volvería a verlo, pero su recuerdo permanecía vívido en su memoria. Había demostrado que la humanidad podía manifestarse de manera sencilla y efectiva, ayudar sin esperar nada a cambio, con respeto y consideración. Clara comprendió que, aunque el mundo pueda ser difícil y frío, siempre existen personas dispuestas a brindar apoyo cuando más se necesita. Esa reflexión la llenó de gratitud y esperanza. A medida que pasaban los minutos, Clara sintió cómo su cuerpo se relajaba completamente. El cansancio físico se mezclaba con la sensación de seguridad y alivio. Había atravesado la tormenta, había superado obstáculos que parecían insuperables y había recibido ayuda inesperada.
Cada pensamiento sobre la experiencia la hacía sentir más fuerte, más confiada y más consciente de su propia resiliencia. La noche, aunque todavía fría afuera, se volvía cálida en su corazón. Clara recordó también a su vecino, a quien había ido a ayudar antes de que la tormenta empeorara. Esa acción, aunque simple, había tenido un efecto en su estado de ánimo y en su perspectiva. La combinación de ayudar a otros y recibir ayuda a su vez le permitió comprender que la vida se mueve en un flujo de dar y recibir, de apoyarse en los demás y de ofrecer apoyo cuando es posible. La experiencia de esa noche le mostró la importancia de la cooperación, la confianza y la empatía. Mientras reflexionaba, Clara comenzó a pensar en el futuro. La tormenta eventualmente pasaría, como todas las tormentas de la vida. Los desafíos surgirían nuevamente, pero ahora sabía que podía enfrentarlos con determinación, paciencia y apertura para aceptar ayuda cuando fuera necesario. La experiencia de esa noche le había enseñado que la fortaleza no se mide solo por la capacidad de actuar sola, sino también por la habilidad de reconocer y aceptar el apoyo de otros sin perder la propia identidad. Clara se levantó y caminó lentamente hacia la ventana. Afuera, la nieve seguía cayendo suavemente, pero la intensidad de la tormenta había disminuido. El paisaje, cubierto de blanco, reflejaba la calma que ella sentía dentro. La montaña, el viento y la nieve habían puesto a prueba su voluntad, pero también le habían mostrado la belleza de enfrentar desafíos y de encontrar aliados inesperados. Cada copo que caía parecía recordarle que la vida, aunque a veces difícil, puede ofrecer momentos de aprendizaje, esperanza y conexión humana. Mientras observaba, Clara pensó en cómo contaría la historia algún día. No para presumir, sino para recordar la importancia de la bondad y la colaboración. El hombre que la ayudó podría ser un desconocido para siempre, pero su gesto quedaría grabado en su memoria y sería un ejemplo de cómo, incluso en la oscuridad de una tormenta, puede surgir la luz de la generosidad. Esa idea la llenó de un sentimiento cálido y profundo, casi como si la nieve misma le hubiera entregado un mensaje de esperanza. Clara también reflexionó sobre su propia capacidad para superar dificultades. Durante años había enfrentado desafíos que muchos no podían imaginar, y esa noche había agregado otro a la lista. Cada obstáculo superado, cada metro avanzado en la nieve, era un recordatorio de que podía confiar en sí misma. La experiencia le enseñó que la fuerza interna y la determinación pueden ser incluso más importantes que la fuerza física, y que la resiliencia se construye a través de momentos como aquel. Mientras se sentaba nuevamente frente a la chimenea, Clara permitió que su mente descansara. Recordó cada detalle de la noche, el viento, la nieve, la sensación de frío, la luz de su hogar y, sobre todo, la presencia del hombre que apareció cuando más lo necesitaba. Cada recuerdo traía consigo un aprendizaje, la importancia de la paciencia, la perseverancia y la apertura a recibir ayuda. La experiencia no solo le había salvado físicamente de la tormenta, sino que también había transformado su perspectiva sobre la vida y la confianza en los demás. Clara comenzó a pensar en el valor de los pequeños actos. Cada acción que parecía mínima, como despejar un poco de nieve o guiar con cuidado la silla, había tenido un impacto enorme. Esa reflexión le recordó que en la vida, las acciones simples y desinteresadas pueden crear cambios significativos. La bondad, la atención y la cooperación son fuerzas que transforman situaciones difíciles en experiencias enriquecedoras y memorables. Mientras la noche avanzaba, Clara sentía cómo la calma se consolidaba en su corazón. La tormenta seguiría su curso, pero ella ya no la percibía como una amenaza insuperable. Había aprendido que la vida está llena de desafíos inesperados, pero que la combinación de fortaleza personal y apoyo de otros puede convertir cualquier dificultad en un momento de aprendizaje y crecimiento. Esa certeza le permitió dormir un poco más tranquila, con el corazón ligero y lleno de gratitud. Antes de cerrar los ojos por completo, Clara se permitió imaginar el rostro del hombre una vez más. Aunque nunca había intercambiado palabras largas con él, había dejado una marca en su vida.
La memoria de su ayuda se convirtió en un símbolo de esperanza, recordándole que incluso en los momentos más fríos y difíciles, la bondad humana puede ofrecer calor y seguridad. Esa lección sería algo que Clara llevaría consigo para siempre. Clara también pensó en cómo compartiría la experiencia con otros. No como una historia de miedo o dificultad, sino como un testimonio de esperanza y resiliencia. Cada vez que recordara esa noche, no lo haría solo como un desafío superado, sino como una historia sobre la importancia de la cooperación, la bondad inesperada y la fuerza de seguir adelante a pesar de las dificultades. La tormenta había terminado por enseñarle una lección que iría más allá de la nieve, el frío y la oscuridad, que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay espacio para la esperanza, la ayuda y la gratitud. Clara cerró los ojos finalmente, sintiendo que había aprendido algo valioso sobre la vida, sobre ella misma y sobre los demás. La tormenta continuaba afuera, pero dentro de su hogar había calor, paz y una profunda sensación de seguridad. La noche, que al principio parecía interminable y aterradora, se había convertido en un recordatorio poderoso de que la perseverancia, la paciencia y la confianza en los demás pueden transformar los momentos más difíciles en experiencias llenas de significado y aprendizaje. Mientras dormía, Clara soñó con la nieve, la montaña y la presencia calmante del hombre que la había ayudado. En su sueño, todo era tranquilo, silencioso y seguro. La tormenta seguía siendo parte del paisaje, pero ya no representaba peligro, ahora simbolizaba desafío, aprendizaje y la belleza de la ayuda inesperada. Esa sensación de paz y esperanza sería algo que llevaría consigo para siempre, recordándole que la vida puede ser dura, pero que siempre existe la posibilidad de encontrar luz incluso en la noche más fría y oscura.